Bueno, entonces en esta segunda parte del video lo que nosotros vamos a hacer es discutir el tema de la condición de equilibrio en autarquía para luego poder avanzar sobre la apertura comercial, ¿sí? Hasta ahora lo que nosotros hicimos fue enunciar los supuestos del modelo de Hertzsche-Ohlin y ver cómo se compone la frontera de posibilidades de producción para una economía en autarquía a partir de los supuestos de intensidad factorial, ¿sí? Y también hablamos del teorema de Reifbinsky, en el que podemos ver frente a shocks cómo se va a comportar la FPP, cómo va a ser el crecimiento, si va a ser sesgada hacia un bien o hacia otro, dependiendo de qué bien aumenta, ¿sí? Entonces, ahora tratemos de avanzar acerca de una condición de equilibrio en autarquía. Y para ello, como toda condición de equilibrio, tiene asociado precios y cantidades. Lo que vamos a hacer y lo que ustedes ven acá en pantalla es definir el precio de la soja y el precio de los celulares. Y eso nos va a servir a nosotros como punto de partida para poder encontrar otros precios de equilibrio que no son en sí esos, porque el precio de la soja y el precio de celulares por lo general van a ser datos. Lo que a nosotros nos va a interesar es encontrar R, que es lo que yo voy a llamar la remuneración del capital, y W, que es lo que yo voy a llamar la remuneración del trabajo, es decir, los salarios. Este R y W, en definitiva, lo que van a hacer son los precios de los factores, que es lo que a nosotros también nos va a interesar. ¿Por qué? Porque en definitiva van a estar definiendo el precio de la soja y el precio de los celulares, ¿sí? Además, en la práctica, cuando tengan ejercicios más numéricos, también van a poder determinar a partir de estos datos las cantidades, ¿sí? En este caso nosotros no las vamos a estar mirando mucho. Entonces, partamos de estas dos ecuaciones que ustedes les estoy señalando acá en pantalla, que ustedes pueden ver. Y la primera es el precio de la soja, que va a estar determinado, por un lado, por lo que se remunere al capital en el sector de la soja por los requerimientos técnicos de capital en el sector soja, es decir, cuánto capital yo requiero por la remuneración del mismo. Y al mismo tiempo lo vamos a estar sumando al salario en el sector de la soja por los requerimientos técnicos del sector de soja. Entonces, ambos componentes nos van a estar definiendo el precio de la soja, ¿sí? Esto de alguna manera lo que nos está reflejando es el costo marginal y recuerden que estamos en modelos de competencia perfecta, entonces de alguna manera lo que estamos haciendo es igualar el precio a los costos marginales, que es una condición de óptimo. Y lo mismo va a estar ocurriendo para el sector de celulares. El precio de los celulares va a estar definido como la multiplicación entre el requerimiento técnico de capital en el sector celulares por la remuneración del capital en el sector de celulares y lo mismo con el salario, va a ser el salario que se le pague a los al capital, a los trabajadores, perdón, yo estoy mareada, el salario que se le paga a los trabajadores en el sector de celulares por los requerimientos técnicos de trabajo en el sector de celulares. Ahora, pónganse a pensar, acá tenemos dos sectores productivos, ¿no? Y con el caso de los trabajadores es muy fácil darse cuenta y por ahí es parecido al modelo de factores específicos. Si yo como trabajador estoy trabajando en el sector de soja y observo que en el sector de celulares le pagan mejor, como yo soy móvil, lo que voy a decir es, che, no, me voy a trabajar al sector de celulares porque me pagan mucho más. Bien. Entonces, en una situación de equilibrio no hay incentivos a desviarte. Bien. Tenés que quedarte donde estás. ¿Sí? Si alguno recuerda cursos de micro. Entonces, lo que tiene que pasar es que el salario en ambos sectores sea igual para que los individuos, los trabajadores, no tengan incentivos a pasarse de un lado a otro. Bien, y lo mismo va a pasar con la remuneración del capital. Si el capital es remunerado de una mejor manera en el sector de celulares, los dueños del capital que están de alguna manera utilizándolo para la producción de soja van a tener incentivos a transferir ese capital a la producción de celulares y así obtener una mayor remuneración. Entonces, a priori lo que nosotros podemos extraer es que en una condición de equilibrio los salarios en ambos sectores se tienen que igualar y la remuneración del capital también se tiene que igualar. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podríamos pensar en un R estrellita y un W estrellita que nos representarían la remuneración del capital y los salarios en un equilibrio. Bien, entonces a partir de acá lo que nosotros vamos a hacer es tratar de despejar R y W de estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, en esta filmina lo que nosotros estamos viendo es justamente eso. En esta primera parte de esta primera ecuación, lo que yo veo es la expresión
de la remuneración del capital de equilibrio en función del mercado de la soja, ¿sí? En función del precio de la soja y los requerimientos técnicos tanto de trabajo como de capital en el sector de soja, multiplicados por el salario. Y en esta segunda partecita de la ecuación lo que estamos viendo es lo mismo, pero en función del mercado de los celulares, ¿sí? Ahora está todo en función del precio de los celulares y el requerimiento técnico de tanto trabajo como capital en el sector de celulares. Y lo mismo hacemos, pero ahora despejando W, ¿sí? Y la lógica es la misma. ¿Por qué hago esto? En sí para poder tener una intuición de cómo funcionan las curvas de remuneración de capital y de salario de equilibrio, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre ellos? Porque acá lo que estamos haciendo es relacionarlos linealmente uno con el otro. Fíjense que va a tener una pendiente negativa en todos los casos y un intercepto que va a ser positivo. Bien, vamos a partir de tomar a los precios de la soja y los precios del celular, como ya les dije, como dados, ¿sí? Van a ser datos, no nos vamos a preocupar mucho por eso. Entonces, a partir de estos despejes, nosotros podemos intentar graficar esta situación de manera más ilustrativa y lo podemos ver en la filmina que aparece en pantalla. En el eje X yo grafiqué el salario y en el eje Y la remuneración del capital, ¿no? Y lo que hice fue graficar ambas rectas que despejé en la filmina anterior, ¿sí? Entonces, la condición de óptimo va a estar dada donde ambas rectas se igualen, ¿sí? Si vuelvo para atrás en la filmina anterior, justamente lo que estoy representando es eso, la igualación de ambas rectas, la recta del mercado de celulares y la recta del mercado de soja. Bien, vuelvo para adelante. Entonces, en el punto donde ambas rectas se cruzan, va a significar el punto donde la remuneración del capital en el sector de la soja y la remuneración del capital en el sector de celulares es igual, y lo mismo para el salario en el sector de soja y en el sector de celulares, ¿sí? Entonces, el equilibrio en autarquía va a estar dado por esta condición de igualación. ¿Bien? Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, che, ¿qué pasa si ahora existe un shock que por alguna razón aumenta el precio de alguno de los dos bienes producidos, ¿no? Imaginemos por un momento que el precio que está aumentando es el precio de los celulares, ¿sí? Entonces, mirando acá, lo que podemos ver es que va a haber un cambio en la ordenada del origen, ¿sí? En el intercepto. Entonces uno tendería a pensar de lo que ocurre es que la recta que representa el mercado de los celulares va a trasladarse de hacia arriba en caso de que el precio de los celulares aumente y hacia abajo en caso de que el precio de los celulares disminuya, ¿sí? Y eso lógicamente va a tener un efecto en la distribución del ingreso. En particular, pasando a la próxima filmina, lo que yo hice fue justamente graficar esto que les estaba contando. Yo imaginé un shock en donde el precio de los celulares en este caso sube y se genera una traslación de la curva del mercado de celulares hacia arriba, ¿sí? Entonces llegamos a un nuevo intercepto en donde el precio de los celulares es mayor, ¿sí? Yo no lo escribí, pero está. Y hay un nuevo punto de equilibrio en donde se iguala la remuneración del capital en ambos sectores y el salario en ambos sectores. Pero acá pasan cosas mucho más profundas, ¿no? Porque si nosotros comparamos con la situación inicial que viene representada por este equilibrio elevado a 1, nosotros teníamos un cierto nivel de remuneración del capital. Pero ahora, frente al shock, nosotros podemos ver que este nivel, o sea, esta nueva remuneración del capital es muchísimo mayor que la variación que hubo en el precio de los celulares, ¿sí? Gráficamente se ve bien claro. Por el otro lado, también podemos ver que la variación en el salario de los trabajadores fue negativa, ¿sí? Entonces, este aumento del precio de los celulares generó una gran variación positiva en la remuneración del capital, mucho mayor que la variación en el precio de los celulares, que además esa variación en el precio de los celulares fue mayor a la variación en el precio de la soja, que en este caso fue 0, y además esa variación nula en el precio de la soja fue superior a la variación en el salario, que fue negativa, ¿sí? O sea que claramente un aumento en el precio de los celulares beneficia muchísimo a los dueños del capital, y fíjense que el sector celulares utiliza intensivamente al capital y perjudica bastante a los trabajadores. Y fíjense que en el sector de soja se usa intensivamente el trabajo. Bien, entonces esto que yo les estoy contando
es un teorema que se llama teorema de Stoffel-Samuelson. Y este teorema, de nuevo, lo saqué, la definición la saqué del libro de Mascolel. Lo que nos dice es que en un modelo de producción de 2x2, de nuevo, 2 bienes y 2 factores productivos, bajo el supuesto de intensidad factorial que estamos haciendo, si aumenta PJ, PJ es el precio de un bien, en este caso, en el ejemplo, aumentó el precio de los celulares, entonces el precio de equilibrio del factor utilizado con mayor intensidad, que en este caso es el capital, y su precio de equilibrio es la remuneración del capital R, en la producción del bien J, aumenta mientras que el precio del otro factor disminuye. ¿Sí? Y de nuevo hace la aclaración asumiendo que haya soluciones de interiores antes y después del shock. ¿Sí? Que en este caso no vamos a tener problemas con soluciones de esquina. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que un cambio en el precio de uno de los bienes producidos va a tener un efecto amplificador en la distribución del ingreso, ¿sí? Porque fíjense que el precio de los celulares varió una cierta cantidad, pero la remuneración del capital varió muchísimo más, ¿sí? Y al mismo tiempo, la variación del salario varió de manera negativa, ¿sí? Ahora, supongamos que hay un shock de tal manera en donde ambos precios aumentan en misma cuantía, ¿sí? Imagínense que hay inflación y hay un aumento generalizado en el nivel de precios. Bien, entonces uno también se hace la pregunta, che, bueno, ¿este teorema de Stoffel-Samuelson funciona cuando los dos precios varían? Y en este gráfico, en esta estática comparativa, nosotros podemos intuir un poco la respuesta, ¿no? Yo acá traté de graficar la variación de los dos precios en igual cuantía, ¿sí? Fíjense que la primera línea roja que acá yo les estoy, bueno, se selecciona todo, ¿no? Pero la primera línea roja, la que tiene menor pendiente, representa la variación en el precio de los celulares, ¿sí? Como aumenta la ordenada del origen, pero no se modifica la pendiente. Y en la segunda recta, que es la que tiene mayor pendiente, está más inclinada, estamos simbolizando el aumento en el precio de las hojas, ¿sí? Y de nuevo la pendiente no se modifica. Entonces lo que podemos observar, si comparamos los dos equilibrios, el original y el post-shock, es que la remuneración del capital aumentó y la remuneración del trabajo también aumentó. Ahora, no podemos decir que aumentaron en mayor cuantía que la variación de precios. En particular, pareciera que aumentaron, o sea que la variación en la distribución del ingreso es igual a la variación en los precios relativos, ¿sí? O sea que en este caso, en donde los dos precios varían en la misma cuantía, no se estaría verificando el teorema de Stoffel-Samuelson en el sentido de que no hay un efecto amplificador en la distribución del ingreso, ¿sí? O sea, la variación del cociente entre las remuneraciones, entre los precios factoriales, es exactamente igual a la variación que existe en los precios relativos tras el aumento de precios, ¿sí? En particular, si los dos precios aumentan en la misma cuantía, esta variación es cero. En consecuencia, la variación del cociente entre las remuneraciones también va a ser cero, ¿sí? Es decir, que el efecto Stoffel-Samuelson solamente se verifica cuando aumenta un único precio, ¿sí? O sea, este efecto amplificador en la distribución del ingreso solo ocurre si aumenta un precio o disminuye y el otro precio se mantiene igual, ¿sí? Entonces, hasta acá nosotros evaluamos cómo se determina el equilibrio en una situación de autarquía. Vimos cómo ese equilibrio puede cambiar cuando hay un shock de aumento o disminución de precios, ¿sí? Cuáles son los efectos en la remuneración de los factores productivos. Ahora, la pregunta que por ahí es más interesante es qué pasa si a esta economía, con estas características, con esta forma de llegar al equilibrio, nosotros le abrimos al comercio, ¿sí? Entonces, vamos justamente ahora a enunciar los supuestos del modelo de Hatcher-Ohlin bajo la existencia de comercio, ¿sí? En primer lugar, vamos a suponer dos países, vamos a continuar suponiendo Argentina y además ahora vamos a suponer que comercia con China. Tanto Argentina como China van a producir soja y celulares, ¿sí? Vamos a seguir en un esquema de dos bienes y al mismo tiempo van a existir dos factores productivos que siguen siendo el trabajo, yo acá puse T, me equivoqué, es capital, va a ser trabajo y capital.
Y estos factores productivos van a ser móviles entre sectores, pero no entre países. Es decir, no vamos a admitir que un trabajador argentino se vaya a vivir a China y a trabajar a China, ¿no? Eso no existe. Tampoco vamos a suponer que el capital argentino puede ser exportado para que sea utilizado en China, ¿no? Cada capital y cada trabajo sí se queda en el país de origen, pero puede ser móvil entre los diferentes sectores, o sea, entre el sector de soja o el sector de celulares. Vamos a suponer que existen ambas tecnologías para los dos países, ¿no? Este es el supuesto que yo les decía al comienzo del video anterior, que es propio de los modelos de crecimiento clásico, en donde no suponemos que haya un país que sea tecnológicamente más atrasado que el otro. En este caso vamos a suponer que Argentina y China cuentan con las mismas tecnologías, y para ambos el sector de soja va a ser más intensivo en la producción, va a ser más intensivo en la utilización de trabajo, y el sector de celulares va a ser más intensivo en capital. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la diferencia entre Argentina y China? Va a ser la dotación factorial, ¿sí? Particularmente lo que vamos a estar suponiendo es que Argentina tiene relativamente más trabajo y China tiene relativamente más cantidad de capital, ¿sí? Y eso va a ser lo que determine las diferencias, ¿sí? Vamos a suponer, como ya les había comentado, preferencias homotéticas e iguales entre los dos países, ¿sí? Todos los individuos, todos los argentinos y todos los chinos van a tener la misma función de utilidad, ¿sí? Que va a ser homotética, va a representar preferencias homotéticas. Después vamos a suponer pleno empleo de factores en ambos países, como hicimos en el caso de la autarquía. También vamos a suponer mercados competitivos y a priori vamos a suponer que no hay costos de transporte ni barreras al comercio. Obviamente que esto quizás en un ejercicio de estática comparada, posiblemente en la práctica o en algún examen, este supuesto se levanta, ¿no? Porque quizás es interesante evaluar qué ocurre cuando existe un arancel o cuando hay costos de transporte, ¿sí? Entonces, a partir de estos supuestos pasemos ahora a discutir cuáles son las condiciones de equilibrio que propone el modelo de Hecherolin para una economía abierta. Entonces, de manera muy similar a lo que pasaba con el modelo de factores específicos, el equilibrio mundial va a estar dado por la igualación entre la oferta relativa mundial y la demanda relativa mundial. En particular, si observamos el gráfico en donde yo en el eje X grafiqué el cociente, o sea, la cantidad relativa de celulares en función de la cantidad de soja, y en el eje Y el precio de los celulares en función del precio de la soja, grafiqué una demanda relativa con pendiente negativa genérica, eso lo pude hacer por el supuesto de preferencias homotéticas e iguales entre países, y grafiqué en la parte superior y en la parte izquierda en la oferta relativa de Argentina y en la parte más a la derecha la oferta relativa de China. ¿Esto lo hice así porque sí? No. En realidad esto tiene una lógica. Yo les dije que Argentina tenía relativamente más trabajadores que China. Y además nosotros sabemos que la producción de soja utiliza de manera intensiva el trabajo, ¿sí? Entonces, resulta lógico pensar que, y acá les estoy adelantando de alguna manera un resultado, que Argentina se especialice mucho más en la producción de soja que en la producción de celulares. Entonces, como el gráfico está puesto cantidad de celulares en función de soja y precio de celulares en función de soja, correspondería que la oferta relativa a Argentina se localice donde yo la puse. Y un argumento similar puede utilizarse para China. China en este caso tiene mayor cantidad de capital y sabemos que la producción de celulares utiliza relativamente más capital, ¿sí? Entonces nosotros podemos suponer que China va a producir más celulares que soja, ¿sí? Y en base a estas dos ofertas relativas, nosotros sabemos que la oferta relativa mundial se va a estar ubicando en el medio, ¿sí? En esta curva roja que yo grafiqué. Entonces, la igualación de la oferta relativa mundial y la demanda relativa mundial lo que me va a estar determinando son los términos de intercambio, es decir, los precios relativos mundiales. ¿Bien? Ahora, tratemos de pensar un poco los incentivos que tiene Argentina a salir de la autarquía y empezar a comerciar, ¿no? Porque podría Argentina querer quedarse sola, produciendo ya sola sus bienes, ¿no? Pero fíjense lo que ve Argentina. Al ver los términos de intercambio que se generarían producto del comercio, Argentina dice, che, mirá, yo veo que afuera los celulares, y en particular los celulares chinos,
son mucho más baratos que los celulares que produzco yo. Y al mismo tiempo observo que el precio de la soja a nivel internacional se está pagando mucho mejor de lo que me lo quieren comprar en el mercado local. Entonces Argentina va a decir, che, bueno, claramente me conviene comprar celulares en el exterior porque los compro más baratos y vender la soja porque la puedo vender a un mejor precio en el mercado internacional, ¿sí? Ahora, si nosotros nos paramos desde el lado de China, ¿China qué va a observar? Va a observar que el precio de los celulares a nivel internacional lo puede colocar mucho mejor que si vendiera los celulares en el mercado local. Y al mismo tiempo observa que puede conseguir soja mucho más barata comprándola en el mercado internacional que produciéndola ella misma, ¿sí? Entonces China va a decir, che, bueno, claramente coloco los celulares en el mercado internacional, me los pagan mucho mejor que adentro y compro soja afuera porque es más barata, ¿sí? ¿Ven cuál es este incentivo que tienen ambos países a comerciar? Básicamente es evaluar costos y beneficios, ¿bien? Entonces, a partir de estos nuevos términos de intercambio es que los dos países van a tener incentivos a abrirse al comercio. Ahora, una pregunta que nosotros nos podríamos hacer, que hasta ahora yo solamente di una intuición pero no la formalicé, es cómo se establecen los términos el patrón de comercio, perdón. ¿Sí? O sea, ¿qué bajo el modelo de Hecherolim me determina a mí el patrón de comercio? Y justamente esto va a estar determinado por un teorema que se llama el teorema de Hertzsche-Ohlin. Y básicamente este teorema nos dice que en un modelo de producción de 2x2, cada país va a exportar el bien que emplee de manera intensiva el factor de producción que posee en abundancia e importará el otro bien. Traduciendo todo lo que está diciendo, Argentina tiene muchos trabajadores y además sabe que la producción de soja necesita muchos trabajadores, bueno, Argentina va a producir y exportar soja y va a importar celulares porque tiene poco capital, ¿sí? China, por el otro lado, que dice, mira, yo tengo un montón de capital y además sé que en la producción de celulares se necesita capital, bueno, China va a producir celulares, va a exportar celulares y va a importar soja, ¿sí? Entonces, lo que va a determinar el patrón de comercio en este modelo es justamente este teorema que yo les acabo de comentar. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros concluimos los lineamientos más importantes del teorema de Hertzsche-Ohlin, pero vamos a tratar de responder a partir de todo lo que vimos hasta ahora 3 preguntas que nosotros de alguna manera tratamos de responder en cada modelo que vemos en esta materia. La primera va a ser qué determina el patrón de comercio, que como ya les dije va a estar determinado por este teorema de Hertzsche-Ohlin que les acabo de comentar. ¿Qué determina los términos de intercambio? Al igual que en el modelo de factores específicos, los términos de intercambio van a estar determinados por la igualación entre la oferta relativa mundial y la demanda relativa mundial. ¿Y cómo son las ganancias de comercio, no? ¿Existe ganancia de comercio? Bueno, en un primer lugar, si nosotros consideramos a los trabajadores, vamos a poder decir, a los consumidores, vamos a poder decir que sí, que van a existir ganancias en el comercio, ¿sí? Porque ahora los consumidores de Argentina, por ejemplo, van a conseguir celulares más baratos, ¿sí? Y van a tener una mayor variedad. Y lo mismo va a pasar con China, los consumidores de China van a poder acceder a soja más barata y de mayor variedad, quizá de mejor calidad, ¿bien? Pero va a pasar otra cuestión interesante si consideramos a los propietarios del capital en Argentina. Los propietarios del capital en Argentina van a ver que los celulares de China van a empezar a llegar. Y entonces los tipos no se van a ver favorecidos, ¿sí? En particular, ellos van a estar perdiendo. Y lo que nos demuestra este modelo es que el propietario del factor utilizado intensivamente en el bien de importación va a estar perdiendo. Por el otro lado, los trabajadores, ¿sí?, en Argentina van a estar ganando, porque ellos son los propietarios del factor utilizado intensivamente en el bien de exportación. Y algo diferente, totalmente opuesto, va a estar pasando en China. En China los que van a estar ganando van a ser los capitalistas y los que van a estar perdiendo van a ser los trabajadores. ¿Bien? Y fíjense que en este modelo, a diferencia del modelo de factores específicos, hay ganadores y perdedores claritos, ¿sí? En el modelo de factores específicos había ganadores, había perdedores, pero también había los dueños del factor móvil teniendo un efecto ambiguo, ¿sí? Que no se sabía bien qué pasaba. En este caso, en este modelo, al ser un modelo de largo plazo y tener esta capacidad de que todos los factores sean móviles, hay ganadores y perdedores claros. ¿Bien? Entonces, hasta acá llegamos con el modelo de Hertzsche-Ohlin,
Pero permítanme, antes de terminar, comentarles algunas potenciales extensiones que las pueden encontrar en el libro de Finstra, en donde la idea es ganar un poco de realismo. Si bien creo que estas extensiones no van a estar discutidas en la clase práctica, está bueno que las sepan y está bueno que las lean porque quizás puede aparecer alguna pregunta en algún examen. Y simplemente permítanme comentarles las extensiones que ustedes van a encontrar, que son súper lógicas, es que va a haber muchos bienes, muchos factores y muchos países, entonces va a surgir la necesidad de buscar otros criterios que no sean las intensidades relativas y las dotaciones factoriales, ¿sí? Las dotaciones relativas. Eso todo lo van a encontrar bien explicado en el libro. Y por último, qué pasa cuando hay distintas productividades entre los países, ¿no? Y eso básicamente es lo que yo les decía de avanzar hacia modelos de nuevas teorías de comercio internacional, en donde vos suponés que hay países que tienen menores tecnologías y que se encuentran tecnológicamente rezagados a otros países, ¿no? En el caso de Argentina y Estados Unidos es súper claro que Argentina por ahí va a tener un mayor rezago en términos de producción de bienes de capital que Estados Unidos. ¿Bien? Entonces, como forma de terminar, les recuerdo la bibliografía. Este tema lo van a encontrar en el capítulo 4 del Finstra y también lo van a encontrar en el capítulo 5 del libro de Krugman. Yo este capítulo lo dejé en base a la versión en español que alguno de ustedes subió al grupo. Así que nada, esto fue el modelo de Hecherolin. Cualquier duda que tengan, saben que nos pueden consultar y vamos a estar viendo también algunas extensiones, algunas críticas a este modelo durante la clase práctica, ¿sí? del viernes. Así que, bueno, hasta acá llegamos y nos estamos viendo.